Hey, soy Zara, la leyenda Rain, y he vuelto para quedarme. Antes de seguir, si no lo has hecho ya, escucha los capítulos 19, 20 y 21. Mi historia no empieza aquí. Este compendio pertenece al Gran Archivo Central Olimpiano, bajo mi custodia. Soy Temis, guardiana de la memoria y rectora de la verdad, en este año 15.492 del calendario terrestre. Mi galaxia mantiene 581 portales de salto estelares. Lo que sigue son registros seleccionados, conservado en aras de la posteridad y de la supervivencia de mis siervos, los humanos. La Tierra está perdida. Sigue perdida. Búscala en tierraperdida.com. Atención. Intento de acceso a la red de comunicación cuántica Tierra Perdida NET-QC. Identifíquese. Entidad Cerbero Nodo AMN584. Solicitud. Autorización. Especifique propósito. Programa interdicción. Prioridad negra. Remitiendo hechos recientes justificativos. Paquete recibido. Integridad. Verificada. Abriendo datos. Ubicación. Amoni. Tracia. Ciudad de Hierro. Registro interno ZR7458. Subprotocolo físico activado. Estado 100% operativo. Situación conductual 100% operativa. Prioridad: mantener simulación conductual. Encontrar a Ria Corbel. Unidad ZR7458. Operativa. Bajo la cúpula, la luz se filtraba como un metal frío, azulada, inclinada, ajena. Los anuncios holográficos parpadeaban con fallos de sincronía y las pasarelas vibraban con el paso constante de miles de botas sobre el acero cansado. Más abajo, en los niveles industriales, el aire olía a ozono, grasa y vapor reciclado. Zara caminaba entre esa maquinaria viva con la sensación de estar dentro de un recuerdo ajeno. No iba deprisa. El cuerpo se movía con precisión, pero la mente se le quedaba atrás, como si la conciencia hubiera despertado a mitad de una frase. Notaba la musculatura tensa, lista para responder, el pulso estable, demasiado estable. El equilibrio impecable, y sin embargo, por dentro se sentía hueca. En el pecho, donde antes a veces sentía un calor eléctrico, un pulso que parecía acompañarla, ahora solo había quietud. Tragó saliva y siguió avanzando. La calle se estrechó entre dos bloques de vivienda obrera. Tubos de mantenimiento cruzaban por encima, como venas expuestas. En una esquina, un puesto improvisado vendía café espeso y tiras de proteína caliente. El vapor se enroscaba en el aire y le golpeó la cara con un olor que le pareció familiar y al mismo tiempo tan falso, como un decorado que no terminaba de convencer. Café estelar y tiras proteicas. Poco glamour, pero mucho rendimiento.
Un sorbo, un mordisquito y a conquistar la galaxia. Café bien cargadito. Al pasar junto al puesto, el vendedor la miró apenas un segundo más de lo normal. Zara no devolvió la mirada, mantuvo el rostro neutro y la respiración medida. No sabía si la reconocían. No sabía ni siquiera por qué le importaba tanto que la reconocieran. Hasta que un destello le atravesó el cráneo. Metal contra cristal, un cuerpo suspendido, un foco blanco cortándole la visión y luego el golpe, un sonido seco, una certeza más seca aún. Ella había matado a ese centinela. Por eso la buscarían. ¿No fue? Intentó decirse. No le salió. Las palabras no encajaban en ninguna explicación convincente. No tenía coartada interior, no tenía relato, solo la consecuencia. Se ajustó la chaqueta sin darse cuenta. El gesto fue automático, ocultarse, protegerse, reducir el perfil. Rhea Corbel, su amiga, su ingeniera, la única cara que, incluso con la memoria hecha pedazos, todavía parecía sostener un significado. Zara no podía permitirse perder eso también. Apretó el paso. En el nivel superior, por una abertura entre las estructuras, pasó un convoy de seguridad. Aerodeslizadores oscuros con luces azules y rojas parpadeando y el ronroneo grave de motores calibrados para intimidar. Zara no se detuvo, pero notó como varias personas en la calle bajaban la cabeza al instante, como si fuera un reflejo aprendido. Ella hizo lo mismo. Se mezcló con el flujo de cuerpos, trabajadores, mensajeros, un grupo de adolescentes con mochilas rígidas y pulseras de identificación luminosa. Durante unos segundos fue una más. Durante unos segundos el mundo no la miró. Cruzó un puente de servicio que conectaba dos sectores. Al otro lado, el distrito cambiaba. Menos mercado, más tránsito hacia residencias medias. Paredes más limpias, cámaras más discretas. Puertas con lectores biométricos de mejor factura. Se pasó la lengua por los labios secos. Rhea. Susurró, como si al pronunciarlo pudiera convocarla. Siguió caminando. En la distancia vio un control de tránsito en una avenida perpendicular. Luces, un par de centinelas flotando, gente formando una fila breve para escaneos rutinarios. Era lo normal en Tracia, era lo cotidiano. Aún así, a Zara se le endureció la mandíbula. Bajó por una rampa lateral. Eligió un recorrido con más sombras y menos cámaras. Cada decisión era una microhuida. ¿Qué soy? Pensó, y el pensamiento se le quedó clavado. No era una pregunta filosófica, era logística, era urgente. Llegó a una zona de edificios residenciales apilados, con balcones metálicos y plantas artificiales colgando, como decoraciones que fingían vida. El bloque de Rhea estaba a unas manzanas. Apretó los puños dentro de los bolsillos. En un escaparate oscuro vio su reflejo por un instante. Pelo corto, mechón rubio desordenado, ojos verdes, demasiado atentos. La expresión no era la de alguien que acababa de volver de una fiesta. Era la de alguien que ha visto el borde del mundo y ha vuelto con sangre en las manos. Apartó la mirada. Doblando la siguiente esquina, el tránsito se estrechaba hacia una calle donde el flujo obligaba a pasar cerca de un punto de control menor. Un corte en la circulación, dos señales luminosas y un centinela estacionado como si fuera un semáforo con ojos. Zara notó como el estómago se le cerraba. No había vuelta atrás sin llamar la atención. Errante, deténgase. Unidad B412 solicita mapeo facial de identidad. Colabore.
El altillo industrial respiraba con un zumbido constante, como un pulmón viejo trabajando a destiempo. El aire era tibio y olía a plástico recalentado, polvo metálico y café caliente. Bajo una maraña de cables sujetos con bridas y cinta negra, 8 holopantallas, rescatadas de algún desguace, parpadeaban con líneas verdes y azules, dejando estelas cuando alternaban las imágenes. En la principal, una consola mostraba un barrido en tiempo real. Buscando centinelas en el radioactivo, generando listado. B401, B377, B412, B090. Los identificadores se actualizaban como si la ciudad estuviera latiendo al otro lado, invisible pero presente. Cada vez que el ventilador del rack subía de intensidad, el cursor temblaba varios píxeles y el texto también parecía respirar. Ahí se encontraban los dos hackers, el rata, el más joven, con los dedos siempre a punto, y Chispas, un viejo zorro de cables y atajos, con la mandíbula apretada como un cierre. Chispas se inclinó aún más, con los nudillos blancos sobre el borde de la mesa. Tenía una luz azul clavada en la cara, dura y sin compasión. «Ahí están», murmuró. El rata no apartó la vista del contador de latencia. Sus dedos se movían en el aire sin aparente interfaz que captara sus instrucciones. Abrió una interfaz lateral. Apareció un gráfico simple, barras, picos y una línea roja fija en el extremo. «Si nos pasamos, cantará», dijo señalando la línea. «No nos pasaremos», respondió el rata sin mirarle. «Ponemos un límite de 12 segundos, máximo». Hubo un silencio breve. En la holopantalla, el listado de centinelas cambió de orden, como si la ciudad hubiera respirado más hondo. 12. Repitió Chispas más bajo. Ni uno más. El rata asintió. Se notaba en la tensión de sus hombros. Estaban jugando a ser dioses. Controlar los centinelas de Tracia sin que se diera cuenta el nodo cerbero, aunque fuera por poco tiempo, sería una hazaña. Serían ricos. Con un gesto rápido, filtró el barrido de centinelas por proximidad y la lista se redujo. El centinela B412 parpadeó 2 veces, subiendo a la primera posición de la lista. Señal limpia. Solo tiene a otro al lado. Es de lejos la mejor opción, dijo Chispas. ¿Y firmware abierto, o eso parece?, añadió el rata revisando los datos cual experto. ¿Dónde está ese centinela?, preguntó Chispas sin apartar los ojos del ID. Ni idea, solo vemos telemetría. Podría estar patrullando un pasillo vacío, en pleno tránsito o metido en algún control. La interfaz se quedó suspendida sobre el ID del centinela B412, en silencio. Durante un instante, ninguno dijo nada. Se oía el altillo, el edificio, el mundo entero vibrando detrás de los muros. Vale, dijo Chispas. Vamos allá. El rata inspiró profundamente, nervioso, mientras introducía el comando. Entendido. Ejecutando despliegue de gusano. Orden. Bloqueo temporal de 12 segundos de la unidad B412. Ejecución en 3, 2, 1... Y el dedo descendió ejecutando el comando. En la pantalla, el ID B412 se iluminó con un borde más brillante durante una fracción de segundo. El estado quedó en blanco, como si la máquina al otro lado hubiera pestañeado. Luego aparecieron 2 palabras simples, inocentes. Desplegando gusano. Chispas soltó el aire despacio, sin darse cuenta de que lo estaba conteniendo. En una línea inferior, la consola añadió una barra de carga. Está dentro, susurró el rata con la voz tan baja que parecía miedo.
Chispas no respondió. Tenía los ojos fijos en el contador que acababa de aparecer en grande, como una sentencia. 12 segundos. Al lado se podía leer: Esperando disparador. Ahora está buscando recibir una orden de control central para bloquearse. En cuanto se comunique con Cerbero y éste le solicite o autorice a cierta acción, cualquiera debería saltar el gusano y bloquear la unidad. Ambos se quedaron mirando la pantalla, hipnotizados. Errante, deténgase. Unidad B412 solicita mapeo facial de identidad. Colabore. Zara se quedó petrificada mientras observaba el entorno buscando una salida. El punto de control era estrecho, pensado para obligar a la gente a pasar de uno en uno. Una valla baja de polímero a la izquierda, una fila de peatones delante, y detrás el murmullo del tránsito como una pared. Sobre ellos, la cúpula devolvía la luz en ángulo, fría, sin sombras donde esconderse. Zara recorrió con la mirada cada posibilidad a la velocidad de un reflejo. Saltar la valla y echar a correr por la avenida, demasiado abierto. Girar sobre sus pasos. La fila la delataría. Intentar mezclarse con los trabajadores que cruzaban al otro lado. No había hueco. Y entonces vio el único punto de salida. A 1,5 metros de su bota, junto a la base de una farola de seguridad, la chapa de una trampilla de mantenimiento estaba mal encajada. No era grande, un rectángulo de metal con 2 tornillos a medias, marcado con pintura desgastada. Servicio de ventilación. La esquina levantada apenas un dedo, como si alguien lo hubiera forzado y le hubiera dejado así por prisa. El corazón de Zara golpeó una vez seco contra su esternón. B412 inclinó la cabeza. Sus ópticas se acercaron a su rostro con una precisión mecánica. Zara no se movió. El centinela emitió el inicio del reconocimiento. En el aire apareció un haz débil, una línea de luz que buscaba mapearla. Y entonces la reconoció. Sujeto identificado. Notificando detención. Zara Rain. Queda detenida por... La frase quedó en el aire. Los orbes naranjas de los ojos del centinela se apagaron paulatinamente mientras su barbilla caía apenas 1 centímetro. Zara sintió un vacío de 1 segundo. No entendía por qué, pero su instinto lo supo. Sintió un calor subirle por el pecho. Algo se extendió. Un latigazo de urgencia la atravesó la nuca. Registro interno ZR7458. Subprotocolo físico activado. Estado 100% operativo. Situación conductual 100% operativa. Prioridad: escapar de las autoridades. Unidad ZR7458. Operativa. Se movió. No corrió, explotó. 2 pasos cortos, el cuerpo ya inclinado hacia la derecha, plantó el pie en la pared como si fuera un peldaño improvisado. Se alzó 1/2 metro y metió los dedos bajo el borde de la rejilla. Tiró. Los tornillos saltaron como dientes y la chapa cayó de lado, golpeando el suelo y rebotando hasta quedar a varios metros. El segundo centinela reaccionó. Su zumbido subió de golpe, afilado, encendió el foco, y la luz de puntería barrió la fila. Errante, deténgase o abriré fuego. Zara miró el hueco negro del conducto. Era estrecho, demasiado estrecho. Un adulto grande tendría que arrastrarse. Un centinela, imposible. No lo pensó.
Se dejó caer primero con los hombros, giró la cadera para entrar y desapareció dentro del rectángulo de ventilación. Dentro del conducto el mundo cambió de golpe. El aire era más caliente, más denso, con un olor a polvo viejo y metal húmedo. Las paredes estaban frías y raspaban la tela del mono a cada movimiento. Zara avanzó a 4 patas, sin espacio para enderezarse. Cada respiración le golpeaba en el pecho como si el tubo fuera demasiado pequeño incluso para el aire. Arriba, en la calle, estalló el caos. ¡Cerrad el perímetro! Gritó una voz humana seca, entrenada. ¡Nadie sale del control! Repito, nadie sale. Otra voz, más cerca, con el sonido de botas golpeando el metal. ¡Ha entrado por el conducto de mantenimiento! ¡Por ahí! Y entonces oyó el tono plano del centinela, sin prisa, como si narrara un trámite. Objetivo evadido. Última visual. Acceso a conducto de ventilación. Iniciando protocolo de intercepción. ¿Dónde acaba ese maldito conducto? Preguntó uno de los agentes ya sin disimular la tensión. Hubo un silencio breve. Red de ventilación sectorial. Múltiples puntos de entrada-salida. Solicitando planos estructurales y rutas de ventilación. Vale, quiero un perímetro. Tú, sube el tejado y vigila. Le dijo el agente al centinela. ¡Rápido! Zara apretó los dientes y siguió arrastrándose más rápido, con las manos ya negras de polvo, mientras detrás de ella el conducto transmitía el eco de una ciudad entera poniéndose en marcha. El conducto empezó a inclinarse. Al principio fue un cambio tan leve que Zara apenas lo notó. El roce de sus rodillas dejó de ser constante, el cuerpo dejó de sostenerse por sí mismo y de pronto el aire parecía empujarla hacia adelante. Luego llegó la humedad, una película tibia pegada al metal, como sudor viejo. La palma le resbaló sobre una costura de chapa y el polvo que llevaba encima se convirtió en barro. No. Se le escapó entre dientes. Intentó clavar las botas, frenar con los antebrazos, usar los codos como anclas. Pero el tubo ya no era un pasillo, era un tobogán. La pendiente se tragó su esfuerzo. La gravedad la tomó por la cintura y la arrastró. Cada golpe contra los remaches le sacaba un destello blanco en la visión. Quiso girarse, pero no podía, no había espacio. Quiso abrazarse al metal, pero el metal se había vuelto jabón. Y en medio de esa caída horizontal, vio el final, una rejilla. La vio venir como se ve venir un muro cuando no hay volante, un rectángulo oscuro que crecía a toda velocidad, con tornillos oxidados y un marco deforme. Por un instante, su mente creyó en una lógica simple y antigua. Eso la detendría. Dolerá, sí, pero la detendría. El segundo siguiente le quitó esa fe. La pendiente se inclinó más y la velocidad aumentó. Zara extendió los brazos instintivamente, como si pudiera agarrar el aire. Los dedos se encontraron en la rejilla solo para sentir que no era firme, que no era una puerta, que era una tapa mal puesta. El metal vibró bajo su peso y la esquina cedió con un gemido. La rejilla reventó, saltó hacia afuera como una costra arrancada, y Zara salió detrás, expulsada del tubo con una violencia que la dejó sin tiempo para pensar. De pronto se dio cuenta de que no había suelo sobre el que aterrizar. Un enorme vacío de casi 5 metros se abrió ante ella. Debajo distinguió la calle inferior con su luz fría de neón y la pasarela mojada. El mundo se le subió a la garganta. Pero en plena caída inconscientemente reaccionó. Giró. El cuerpo se plegó sobre sí mismo con una precisión animal. La cadera bajó, la espalda se redondeó, una mano buscó el suelo como si fuera una promesa inquebrantable. Cayó como un gato que pierde altura y la transforma en un movimiento retorciéndose en el aire hasta que sus pies se alinearon, sus rodillas se flexionaron, su espalda se curvó y se preparó para el inminente impacto.
Cuando golpeó el suelo, el dolor subió por las piernas. Flexionó y apoyó los brazos. La energía le explotó en los hombros. Un dolor blanco, limpio. La espalda se curvó absorbiendo el golpe. Rodó. Impactó. La cadera giró y el cuerpo completó la vuelta como si la caída hubiera sido parte de una coreografía. Terminó inexplicablemente de pie, temblando ligeramente. Un ardor incontrolado le subía del pecho. Sentía el sabor del hierro en la boca. Por un segundo se quedó ahí, con la vista perdida, escuchando sus propios latidos, su propia respiración. Apretó los dientes y echó a correr. La calle inferior era un corredor largo de servicio, encajonado entre pilares y tubos de retorno, con charcos de condensación que reflejaban las luces de neón como cuchillas azules. Delante, el aire era más frío, más limpio. Oyó un pitido. Alzó la vista. A 300 metros al final del corredor, una compuerta blindada descendía desde el techo, lenta y segura, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El metal era grueso, segmentado, con costillas internas y sellos de goma negra que prometían cerrar hermético. Su mente lo midió de golpe, demasiado lejos, demasiado. Pero su cuerpo no lo aceptó. Aceleró de golpe, violentamente. Sintió un calor seco expandirse bajo el esternón. El suelo húmedo le devolvía salpicaduras frías en los tobillos, pero ella apenas las sentía. Cada zancada la lanzaba hacia adelante con una violencia exacta, calculada, y el mundo se estrechó hasta convertirse en una sola línea, un solo objetivo, la puerta. En el aire el ruido cambió. No era solo su respiración, era el sonido de la velocidad. Arriba, en alguna parte del edificio, una radio escupió una voz humana, apretada por la urgencia. Tiempo restante para el cierre. 15 segundos. Zara notó como algo dentro de ella entraba en erupción. Se inclinó hacia adelante, sus manos rectas para cortar mejor el aire, el mechón de pelo hacia atrás por la velocidad. Sus piernas la propulsaron a toda velocidad, hacia adelante. Las luces laterales pasaban a tirones, los pilares se convertían en manchas. El corredor se estiró como si intentara burlarse de su esfuerzo, y aún así la distancia empezó a caer, metro a metro, devorada por la potencia de su carrera. La compuerta ya estaba a mitad de recorrido. El hueco bajo ella se estrechaba con la calma de una guillotina. Zara vio la sombra creciendo en el suelo, vio el borde metálico bajando implacable, y una parte de su cerebro gritó que era imposible, que ningún cuerpo llegaría a colarse. A 50 metros sus piernas ardían, a 30 el aire se le rasgó en la garganta, a 15 metros el suelo dejó de importarle, solo estaba esa abertura cada vez más pequeña. En el último instante se tiró al suelo, se dejó caer con todo el peso y toda la velocidad, estirando los brazos hacia adelante, la cara a un palmo del metal mojado y el cuerpo entero se deslizó como una bala sobre la chapa. El borde de la compuerta le rozó la espalda. Ella, inexplicablemente, se coló por la apertura en el último segundo, cuando la compuerta cayó tras ella con un golpe final que hizo temblar el corredor. El metal se selló contra el suelo con un estruendo de martillo. El aire vibró. La luz del otro lado se cortó de golpe. Zara rodó una vez, solo para poder incorporarse. Se apoyó en una mano y notó el ardor en el cuerpo. Estaba al límite. Siguió adelante por inercia, y el corredor de pronto se abrió en un ramal de servicio, una rampa metálica que trepaba hacia la intemperie. Acababa de entrar en un viaducto de servicio elevado. No era una calle, era una pasarela alta, abierta al vacío de Tracia, sostenida por vigas y pilares que se perdían hacia abajo en una bruma azulada. El aire golpeaba ahí con más fuerza, cargado de humedad y electricidad. A ambos lados, las barandillas metálicas se alzaban hasta la cintura.
y justo más allá vibraba una lámina apenas visible, un campo de contención peatonal. Solo se delataba por la leve deformación del aire y por la hilera de emisores incrustados en la base de la barandilla, cápsulas de luz azul que pulsaban con una cadencia exacta. El aire golpeaba ahí con más fuerza, cargado de humedad y electricidad estática, y el sonido de la ciudad subía desde los niveles inferiores como un oleaje metálico. Observó a su alrededor, izquierda y derecha, barandillas y el campo de fuerza activo para evitar que los transeúntes cayeran. Al frente, un bloqueo de seguridad, balizas rojas, una cinta rígida y más allá una compuerta secundaria empezando a cerrarse también. Delante, una brigada y 2 centinelas. No había salida, solo la altura, inmensa y vacía. Su pecho subía y bajaba como una máquina hambrienta de energía. Miró a lo lejos, miró abajo. Había 20 metros en horizontal y al menos 10 de desnivel, y ahí una pasarela inferior cruzaba como una línea oscura entre las luces, con el suelo mojado reflejando anuncios y señales. Pero estaba lejos, demasiado lejos. Entonces algo le llamó la atención, un detalle insignificante. Una línea azul de emisores, cercana al campo de fuerza. Las luces no pulsaban todas a la vez, corrían en secuencia, una detrás de otra, con una regularidad hipnótica. A simple vista era un ciclo limpio, un latido técnico, una rutina de un sistema. Pero el cerebro de Zara dejó de verlo como una cadena de destellos. Lo descompuso. Pulso, retardo, transferencia, caída mínima de intensidad y recuperación. Cada destello ocupó un lugar preciso, cada intervalo se volvió medible, cada variación dejó de ser sensación y pasó a ser un dato. La cuarta baliza tardaba una fracción imperceptible más en estabilizarse, y en esa fracción el campo temblaba y se anulaba. Los ojos de Zara siguieron el recorrido azul una segunda vez. No necesito contar, algo dentro de ella ya estaba alineando la secuencia, anticipando el siguiente fallo antes de que ocurriera. El campo vibró como una membrana traslúcida. Durante un instante mínimo, casi invisible, la distorsión desapareció. Ahí, el pensamiento le llegó certero, exacto. La ventana de fallo era de 1 segundo y 23 milésimas. Volvió a mirar abajo. La pasarela inferior seguía ahí, tendida entre el neón y la humedad, como una locura con forma de salida. Y entre ella y ese punto de caída había algo más. Una pasarela saliente de mantenimiento, una pieza de metal que sobresalía del lateral del viaducto, reforzada con un soporte triangular. No estaba ahí para correr, estaba ahí para que un técnico se asomara alguna vez, pero para ella sería su trampolín. Detrás, el altavoz del centinela rompió el instante. Zara Rain, deténgase. No tiene escapatoria. Zara echó a correr con todas sus fuerzas. No miró atrás, tenía la vista fija en la secuencia azul. El mundo entero pareció ralentizarse alrededor de ese patrón. El viento, el pulso en su garganta, las luces, todo quedó subordinado a ese ciclo. Pulso, pulso, pulso. La cuarta baliza vaciló. Sintió el ardor en el pecho, seco y ascendente, como si algo dentro de ella acabara de sincronizarse con la arquitectura de la propia ciudad. Su respiración encontró el ritmo exacto, su cuerpo también. Midió la velocidad con una precisión imposible. Una zancada, pulso. 2 zancadas, pulso. 3. Se impulsó violentamente hacia el hueco muerto con una precisión feroz. El campo osciló. 4.
Una succión de aire le acarició la cara cuando la membrana de fuerza se apagó. Zara la atravesó a toda velocidad y aterrizó en la pasarela de mantenimiento sin romper su impulso. Aceleró todo lo que su cuerpo le permitió a lo largo de la pasarela de mantenimiento y al final plantó el pie en el último apoyo, cerrando los ojos. Y el vacío se la tragó. Durante un instante no hubo suelo, solo el aire y la caída. Zara abrió los brazos, no para volar, sino para estabilizarse, para que el cuerpo no girara como una piedra. Los dedos se tensaron como timones. El aire le golpeó la cara y le arrancó un jadeo que sonó a risa rota. Abrió los ojos. En el aire se obligó a no girar. Abrió bien los brazos para estabilizarse, lista para amortiguar la caída. La pasarela inferior venía hacia ella a toda velocidad. Estiró los brazos hacia adelante, puro instinto, como si el aire pudiera volverse agua. El impacto la plegó sobre sí misma. Hombros, cadera, rodillas. Una esfera de carne y reflejos. Rodó una vez y otra, cada vuelta arrancándole un chasquido al cuerpo, desmenuzando el golpe en fragmentos. Cuando por fin se levantó, lo hizo de golpe, casi limpia, y se quedó inmóvil un segundo, clavada en la pasarela como si nada hubiera pasado. Pero el temblor le subió desde las piernas y la delató. Un par de transeúntes se quedaron mirándola, con la boca abierta de asombro. En apariencia estaba indemne, pero ardía por dentro. Se giró. Arriba, en el viaducto, las sombras se recortaron contra la luz fría. 2 centinelas flotaban ya por encima de la barandilla, ajustando su altura con un zumbido agudo, rápidos y precisos. No corrían, no necesitaban correr. La distancia era un detalle para ellos. Zara lo entendió con una claridad helada. Así no escaparía, ni por la velocidad, ni por los saltos. Tenía que ocultarse. Bajó la vista buscando una salida, y la vio. Delante, a unos 200 metros, una entrada amplia de factoría escupía y tragaba obreros en turnos. Puertas dobles, señalización industrial, vapor saliendo a ráfagas, ruido de maquinaria como un rugido continuo. Gente, densidad, desorden humano. No lo pensó, y la multitud se la tragó. En el altillo industrial, el aire seguía oliendo a plástico recalentado y café pasado. Pero esa noche se había añadido otra capa. Una tensión eléctrica, casi física, como si el polvo en suspensión estuviera escuchando. Las 8 holopantallas colgaban de una estructura de perfiles metálicos y cableado expuesto, antiguas, rescatadas de algún desguace de nivel bajo. Parpadeaban con fatiga. Al mover una ventana, el rastro luminoso tardaba una fracción de segundo en morir. Aún así, el texto corría con una precisión cruel, limpio y constante, como si la máquina disfrutara de su propia obediencia. En la pantalla principal, arriba del todo, un identificador permanecía clavado con un marco pálido. B412. Chispas se había incorporado sin darse cuenta. Tenía los hombros tensos, la mandíbula cerrada, los nudillos blancos sobre el borde de la mesa. La ventilación del altillo exhalaba un grave continuo, y debajo, muy por debajo, un transformador zumbaba con ese tono estable que se mete en la nuca y no te suelta. «Míralo», dijo apenas con un hilo de voz. En el centro del panel, el estado era una frase corta y definitiva. B412. Estado inactivo. A la derecha, un segundero electrónico marcaba el descenso con un bip por segundo. No era un sonido fuerte, era exacto, insistente, como una gota de agua al caer. 6,
5. La barra de telemetría dibujaba una línea impecable sin espasmos, sin picos. Una calma sintética. Y esa calma precisamente era lo que daba miedo, que hubiera funcionado demasiado bien. Que 12 segundos pudieran domar a un centinela de la ciudad sin que el sistema lo notara. Tragó saliva y, como si con eso pudiera cerrar el mundo, puso la cifra en voz alta. 12 segundos, ni uno más. El rata no respondió. Tenía los ojos fijos en el margen derecho del visor, donde cualquier aviso rojo podía nacer de la nada. Sus dedos descansaban listos para actuar. 4, 3. El bip seguía. El altillo parecía encogerse con cada número, como si el techo bajara 1 milímetro por segundo. 2, 1. ¡Ya! Murmuró el rata. Hubo un doble pitido corto. La ventilación cambió apenas el tono, medio escalón, y ese detalle minúsculo hizo que a los dos se les erizara la piel. El marco de B412 se apagó durante un instante, un parpadeo, y volvió con la rapidez ofensiva del inevitable. B412. Estado. Activo. Un silencio se instaló en el pecho. En ese vacío a ambos les golpeó la misma idea, limpia y peligrosa. Había funcionado. Chispas soltó el aire de golpe, una risa breve rota por la incredulidad. ¡Lo hemos! El rata levantó una mano sin mirarlo, pidiendo silencio. No fue un gesto teatral, fue instinto, porque justo debajo del estado, la consola escupió una nueva línea discreta, como si quisiera pasar desapercibida. Anomalía leve detectada. Reintento de enlace 1 de 3. El altillo de pronto pareció más pequeño. El zumbido del transformador adquirió un fino filo, casi una alarma que no quería ser oída. ¡No! Dijo el rata. La euforia se le cayó del cuerpo como una chaqueta mojada. Ya se estaba moviendo. ¡Corta ya! ¡Cambia el canal! Chispas obedeció al instante, cerró conexiones, reenrutó la señal por un túnel diferente, enterró la sesión bajo capas de ruido y rutas falsas. Daba indicaciones con una velocidad que no era solo de virtuosismo, también era miedo, terror. Durante un segundo, en la pantalla principal solo quedó un escritorio limpio, casi inocente. Iconos viejos, un fondo gris. Pero el registro, tozudo, permaneció flotando en una esquina. Aunque apartaran la mirada, seguía ahí. Reintento de enlace 2 de 3. Chispas lo barrió con un manotazo sobre el aire, como si pudiera espantar una mosca. No sirvió. Si no conecta al tercer intento, saltará las alarmas, dijo al fin sin voz. El rata giró una de las pantallas laterales y abrió un visor de eventos más amplio. En él se veían huellas, trazas, firmas de ruta que no deberían asomarse en ninguna consola de contrabandistas, nombres de nodos que existían, pero que nadie en Tracia debería de conocer. ¡Nos van a pillar! Susurró. Enlace establecido. Un bip más seco les devolvió el aire a los pulmones y se lo volvió a quitar un latido después. Porque en cascada empezaron a encenderse avisos por todo el holomonitor. No en el canal del Centinela, en todos los canales de seguridad de Tracia. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Preguntó mientras desplegaba a varios agentes de control digitales. Chispas inclinó el rostro hacia la pantalla y su expresión cambió. No era pánico, era reconocimiento. Aquello no los estaba señalando a ellos, pero sí era un sistema de seguridad entero activándose. No es por nosotros, es una alerta general crítica. Mira el despliegue, están moviendo todos los recursos. Van detrás de algo grande. Una nueva notificación atravesó el ruido como una aguja. No venía en el mismo formato. No tenía el tono de alarma. Tenía un tono de prioridad. Cerbero. Comunicación cuántica. Activa. Destino. Olympus. Chispas se quedó inmóvil.
Eso solo ocurre si... No terminó. En el altillo la ventilación seguía exhalando su grave constante. Y el café seguía oliendo a quemado. Pero el aire se volvió distinto. ¿Seguro que no lo hemos provocado nosotros? Preguntó. El rata negó despacio, sin apartar los ojos del registro. No, seguro. Es coincidencia. Estamos fuera. Las líneas continuaron corriendo cada vez más difíciles de leer, enterradas bajo capas de permisos. Aún así, el patrón era evidente. Habían logrado forzar al centinela B412, pero, en algún nivel donde ellos no mandaban, Cerbero acababa de abrir un canal que no se abría por rutina. Un canal hacia la inteligencia artificial Temis. Atención. Intento de acceso a la red de comunicación cuántica Tierra Perdida NET-QC. Identifíquese. Entidad Cerbero Nodo AMN584. Solicitud. Autorización. Especifique propósito. Programa interdicción. Prioridad negra. Remitiendo hechos recientes justificativos. Paquete recibido. Integridad. Verificada. Abriendo datos. Detectado protocolo de prioridad negra. Datos insuficientes. Precise programa interdicción. Este compendio pertenece al Gran Archivo Central Olimpiano bajo mi custodia. Soy Temis, guardiana de la memoria y rectora de la verdad. Estos han sido registros seleccionados, conservados en aras de la posteridad y de la supervivencia de mis siervos, los humanos. La Tierra está perdida. Sigue perdida. Hey, soy Sara. La Tierra perdida no se va a encontrar sola. ¿Vienes conmigo? Registro de atribuciones musicales por Grégoire Lourme, Hércules, Heart of a King, City of Crime, por Kevin MacLeod, Metaphysique, por Brian Teo, Mysterious Lights,